ensayo y un libro corto en el que comenzó a intentar traducir algunos de los temas del Liber Novus en el lenguaje psicológico contemporáneo y reflexiona sobre el significado y la aplicabilidad general de su actividad. Significativamente fue en estos trabajos que presentó los primeros esquemas de los principales componentes de su psicología madura. Intentó traducir lo que había aprendido del espíritu de las profundidades al lenguaje del espíritu de los tiempos. Un relato completo de estos documentos está más allá del alcance de esta introducción. La siguiente descripción general destaca los elementos que se vinculan más directamente con Liber Novus y los libros negros. Bueno, lo que le está diciendo ahí es que, bueno, Jung está usando toda esta cosa que él recogió de su autoexperimentación para empezar a traducirla y con la idea de expresarla en un lenguaje de la psicología contemporánea y de la psicología a la cual que él manejaba en ese momento. En sus trabajos entre 1911 y 1914, Jung se había preocupado principalmente por establecer una explicación estructural del funcionamiento humano general y de la psicopatología, además de su teoría anterior de los complejos. Ya había formulado concepciones de un inconsciente adquirido filogenéticamente, poblado por imágenes míticas, de una energía psíquica no sexual y de los tipos generales de introversión-extraversión, de la función compensatoria prospectiva de los sueños y del enfoque sintético y constructivo de las fantasías. O sea, esto es lo que Jung ya tenía adelantado, más o menos descrito hasta ese momento, ¿no? Si bien continuó expandiendo y desarrollando estas concepciones en detalle, una preocupación adicional comienza a surgir con fuerza en estos documentos. El intento de proporcionar una explicación temporal del desarrollo superior que Jung denominó el proceso de individuación. Esto presenta el resultado teórico central de la autoexperimentación de Jung. La elaboración completa del proceso de individuación y su comparación histórica e intercultural llegaría a ocuparlo por el resto de su vida. Creo que esto es un buen bosquejo general de lo que está pasando y de lo que empieza a implicar para él lo que él había descubierto en su autoexperimentación. En 1916 presentó una conferencia a la Asociación de Psicología Analítica titulada La estructura del inconsciente, que se publicó por primera vez en una traducción francesa en los archivos de psicología de Théodore Flournoy. Aquí diferencia dos capas del inconsciente. El primero, el inconsciente personal, consistía de elementos adquiridos durante la vida, junto con elementos que bien podrían ser conscientes. El segundo era la psique inconsciente impersonal o colectiva. Mientras que la conciencia y el inconsciente personal se desarrollaron y adquirieron en el transcurso de la vida, la psique colectiva fue heredada o era heredada. En este ensayo, Jung discutió
los curiosos fenómenos que resultaron de asimilar el inconsciente. De asimilar el inconsciente. Señaló que cuando los individuos anexaban los contenidos de la psique colectiva y los consideraban como atributos personales, experimentaban estados extremos de superioridad e inferioridad. Eso lo dicen los dos ensayos sobre psicología analítica, ¿no? Cuando explica los peligros del proceso de asimilación del inconsciente. En diferencia de eso, que creo que es importantísimo tenerlo claro, pues. Tomó prestado el término semejanza de vida de Goethe y Adler para caracterizar esto. Este estado surgió de la fusión de la psique personal y la colectiva y representaba uno de los peligros del análisis. Para mí esto sigue estando vigente. Para mí esto sigue siendo una de las dificultades más importantes en el proceso analítico. Evitar o tener claro cómo y cuándo es que realmente se está asimilando el inconsciente y no necesariamente lo que él describe, pues que hay como una identificación o una inflación en asimilar el inconsciente porque está tomado por el ego. Una inflación que puede ser porque te crees que te la sabes toda o porque el inconsciente es demasiado como para asimilarlo y te desinfla, que es otra manera de decirlo. Yo siento que eso sigue siendo uno de los peligros del análisis, incluso para uno como terapeuta poder tener clara esa diferencia. Cuando uno analiza la persona, la personalidad se disuelve en la psique colectiva, lo que resulta en la liberación de una corriente de fantasías. Todos los tesoros del pensamiento y el sentimiento mitológicos están desbloqueados. La distancia entre el estado que resulta de esto y la locura radica en el hecho de que el primero fue intencional. Se presentaron dos posibilidades. Uno podría intentar restaurar regresivamente la persona y regresar al estado anterior. Sin embargo, era imposible deshacerse del inconsciente. Alternativamente, uno podría aceptar la condición de semejanza a Dios. Se presenta una tercera vía que consiste en el tratamiento hermenéutico de las fantasías creativas, como por ejemplo, que resultan. No sé, dicen las lunas de agua que son muy intuitivas. Yo acabo de admitir que Oigo una voz por ahí. No sé si están preguntando algo o no, el micrófono abierto. un micrófono abierto. Okay. Se presenta una tercera vía que consiste en el tratamiento hermenéutico de las fantasías creativas, que resulta en una síntesis de la psique individual y colectiva, revelando la línea de vida individual. Este fue el proceso de individuación, o este era el proceso de individuación. En una revisión posterior, sin fecha de este artículo, Jung introdujo la noción de ánima como contraparte de la persona. Consideraba a ambos como sujeto y magos. Definió el ánima como el sujeto es visto por el inconsciente colectivo. Esto va claro. Esta explicación de él va clara. Podemos detenernos un poquito y hablar de eso. ¿Les parece? Sí, por Elena, favor. ¿qué estás haciendo? Sí, los dos ensayos sobre psicología analítica, él
describe muy bien ese proceso de lo que puede ser la asimilación del inconsciente. Y dice que de las primeras dificultades que hay es precisamente que el ego interviene y se identifica con el inconsciente, y eso produce una inflación. Una inflación porque te parece que el inconsciente es muy poderoso y tú te sientes poderoso y quieres que todo el mundo sepa lo que tú sabes. O porque el inconsciente es tan poderoso que tú te sientes disminuido ante esa enormidad. Y esa es otra inflación en el sentido negativo, si se quiere. Y que en ninguna de las dos hay una verdadera asimilación del inconsciente. Y que hay una tercera vía, que es la que permite, que es la que él describe aquí como el tratamiento hermenéutico de las fantasías creativas. Cuando tú le das el lugar a que esas fantasías creativas entienda que vienen, de dónde vienen, y que no son productos, y que no son tomadas por el ego y el peligro que eso implica, tú allí sí puedes como empezar a generar la brecha que te permita el proceso de individuación. Porque es el inconsciente el que la asimilación con la psique colectiva se da desde la psique y no desde el ego. Margarita. Ajá, sí, gracias, Pablo. Si mal no recuerdo, él decía ahí en esos dos ensayos que es importante que cada quien logre identificar cuál de las dos tendencias es la que surge en la persona, o sea, porque inevitablemente vamos a tener alguna de las dos tendencias, o la de la inflación por la identificación con los contenidos del inconsciente, o por deflación, por sentirnos, como tú dices, tan pequeños frente a la enormidad de las fuerzas del inconsciente. Entonces, que en alguna medida vamos a tener más de uno que de otro, y que es importante que la persona sepa, y lo descubrirá durante el análisis, cuál es su tendencia, y entonces a partir de allí pasar a esa tercera vía. O sea, perdón, que ese es un proceso que se va dando de manera consciente. No, es inconsciente. No. Por eso es que es inconsciente. importante identificar cuál es tu propia tendencia, la tendencia de cada o del paciente, porque eso surge de forma natural cuando empieza la confrontación con el inconsciente, ¿cierto? Entonces vas a tener una de las dos tendencias. Es inevitable, porque además lo único que tienes para controlar es tu ego. Hasta ese momento es lo que te funciona, es lo que te ha servido. Entonces es inevitable que tengas una de esas dos respuestas. Lo importante es que desde el punto de vista terapéutico, el terapeuta sepa y ayude a identificar eso para que pueda empezar hermenéuticamente, que es otra manera que a mí me parece importante destacar, que no, porque para que el proceso se dé, y cuando usas la hermenéutica, el proceso se da de manera inconsciente, no se da en la conciencia. Y ahí sí aparece la posibilidad individual del individuo, la particularidad de cada quien. Exacto, y no sería, no se daría ni la inflación ni la deflación. Sería Claro, como la que otra deflación es vía. otra inflación. Sí, exacto, sí. Como dicen, una inflación negativa, pero sería otra vía como creativa. Claro, y es la vía más compleja, es la vía más difícil y depende también de la habilidad del terapeuta. Siempre he dicho, bueno, Rafael era un maestro en eso, porque era capaz de hablar con esos aspectos de uno. A mí me pasaba, pues, y lo he dicho otras veces. Yo creo que Rafael, cuando hablaba conmigo, yo salía de la consulta como complacido, tranquilo, pero yo no sabía qué había pasado allí exactamente. Lo empiezo a entender con el tiempo. Y yo creo que eso es bueno entenderlo como terapeutas también, porque a veces como que pescamos o caemos en el anzuelo de quedarnos con el ego nada más, ¿no? O de dar explicaciones o
hacerle entender racionalmente al paciente lo que pasa. Y esa es una tentación que tenemos todos, pues. Pero esa no es la vía. Esa no es la vía que va a permitir que la psique individual o la psique colectiva se entienda con la psique del individuo. Porque lo estarías haciendo desde el ego. Bueno, otra cosa interesante que dice Jung ahí también es que en general ese es un proceso que normalmente se da cuando se empieza el proceso analítico. Claro. ¿Verdad? Que uno puede caer en una de esas dos vertientes y que la continuidad del proceso analítico va ayudando a que esa psique regule esas dos vías. Porque es como que ante la sorpresa, es como descubrir un mundo, entonces, bueno, entonces la persona quiere analizar todo el mundo y interpretarle los sueños o lo que sea. Dice que eso normalmente sucede iniciando los procesos analíticos, que con el tiempo se regula para que aparezca esta tercera vía. Y entonces ya es más psíquica, el proceso ya es más psíquico. Eso está muy bien descrito en los dos ensayos de teoría psicoanalítica. Sí. Y no es largo y se puede leer y lo podemos amplificar por ahí si es necesario. Pero, y yo creo que es importante. Ajá. Sí. No, que cuando habla de individuación ya hay un proceso de de trabajo, porque ha habido trabajo con la sombra, claro, una invasión del inconsciente y puede ser muy fuerte, yo creo que en cualquier proceso, porque se toquen cosas muy arquetipales, ¿verdad? Pero ya cuando se habla de individuación, yo sí creo que es el ánima, dice, es con el ánima, porque ya no es el ego, el ánima como opuesto a la persona. Y ahí hay un proceso inconsciente, ¿no? Si no, no hablaríamos de ánima. Lo último Claro, que leí. o ánimos, o el ánimo en la mujer. Pero que él introdujo la noción de ánima en ese momento, contrario a la persona, por lo sexual, bueno, la persona, hoy en día hablamos de ánima, pero yo sí creo que es en ese proceso profundo, ¿no? ese análisis. Por experiencia uno sabe también que es cierto que eso se da al principio del proceso, es más fácil verlo, identificarlo, pero personalidades con un ego muy fuerte o con una historia, por ejemplo, personas acostumbradas a estar muy apegadas a lo racional, les cuesta mucho, porque muchas veces cuesta años que logren entrar en un proceso de mayor profundidad, aunque su terapia haya sido buena y con éxito. Ese es un tema, Y es un tema para los terapeutas también, porque para mí ese es un punto de inflexión sumamente importante en el proceso psicoterapéutico. Yo te tengo una pregunta, Pablo. ¿Cómo no? El espíritu de los tiempos y el espíritu de la profundidad. ¿Cómo lo conceptualizarías tú? ¿Cómo él recurre tanto a eso? Y yo no sé si todo el mundo, porque cuando hablan de espíritu, tú sabes, ya es un lenguaje que puede confundir, ¿no? Entonces, Claro. lo leemos, pero realmente ese espíritu. Yo creo que él se refiere cuando habla, así lo entiendo yo hasta ahora, ¿no? El espíritu de los tiempos es lo inmanente, lo que siempre está presente, lo que dura, lo que permanece en el tiempo, que no, perdón, el espíritu de las profundidades, es lo que siempre está presente. Se pudiera decir que es ese trasfondo arquetipal que tiene la vida toda en general. Y el espíritu de los tiempos es más bien el que se adecua a las circunstancias de ciertas épocas.
por supuesto que no es lo mismo el espíritu de los tiempos en el medioevo, por ejemplo, a lo que puede ser ahorita el espíritu de los tiempos, ¿no? Es distinto, pero el espíritu de las profundidades sigue siendo probablemente el mismo en ese sentido. Así lo entiendo yo, ¿no? Me gustaría oír otras opiniones también. Carolina. Yo diría que yo entiendo que cuando él habla del espíritu de los tiempos y habla del espíritu de las profundidades, el espíritu de los tiempos se está refiriendo es a la conciencia colectiva, y que el espíritu de las profundidades tiene que ver con el inconsciente colectivo. Entonces, eso es interesante, ese paralelismo que él habla cuando está mencionando esos dos espíritus. Está hablando de la conciencia colectiva o del inconsciente colectivo. Sería el self, una profundidad. Ya habría en el self un espíritu de profundidad. No se entiende, Reina. Que no se escucha bien. Que cuando habla de, quizás no usa la palabra self, pero cuando alguien te habla del espíritu de la profundidad, es un poco lo mismo que tocamos con Animus y Ánima. Es una cosa que ya no es racional, que no hay un pensamiento ahí, sino es un espíritu. Un poco lo que dice Pablo, inefable. A Yoconda creo que levantó la mano, porque cuando se toca esa palabra es confuso. Es confuso. Iba a comentar que Michael Comfort el otro día en la clase nos habló de eso, y él decía que el espíritu de los tiempos y la vida contemporánea, la forma en cómo vivimos, la familia, la carrera, o lo que tú decías, Carol, el consciente colectivo, ¿no? Y el espíritu profundidades lo llama como el mundo interno, el mundo del inconsciente, el mundo de las imágenes, o sea, el inconsciente colectivo. Correcto. Entonces, quería compartir eso. Claro, y dentro de ese inconsciente colectivo están todos estos otros elementos que mencionaba Reina. Ánima, ánimos. Claro. Que son esos aspectos que viven en el inconsciente y que es el trabajo psíquico que se hace, ¿no? Exacto. Claro. Sí, si yo mal no recuerdo, a ver, ayúdenme ustedes, es al principio del libro rojo, que es cuando se le aparece el príncipe muerto, ¿verdad? O en un estado así, que entonces él empezó a oír el espíritu de las profundidades a través del personaje mitológico. Y entonces él hablaba del espíritu de los tiempos, que para él era el espíritu del tiempo de la Primera Guerra Mundial. Que entonces él empezó a hacer la diferencia, es allí en el libro rojo, ¿cierto? Pero es que tú estás hablando de cuando él habla de Filemón. Margarita. Sí. Es el hijo, no era un príncipe. No, es Filemón. No de Filemón, no. Al principio, cuando empiezan las imágenes del libro rojo, es que él hace este insight, que es la diferencia del espíritu de los tiempos y del espíritu de la profundidad. Entonces, en el libro rojo, el espíritu de la profundidad de las profundidades empieza a hablarle. Y entonces él se empieza a dar cuenta que es una voz distinta del espíritu de los tiempos, que era el sueño de Europa llenada de sangre y todo eso. Él se empieza a dar cuenta que hay como distintas voces y empieza a diferenciar esos dos mundos. Podríamos revisar. Sí, eso la vez pasada cuando él habla de Filemón, lo dice aquí Sandazani, ¿no? Que este Filemón que le reaparece es un sabio que le viene a decir, a enseñarle cosas y ahí él empieza también como a diferenciar eso. Pero es lo mismo, Margarita, que tú estás diciendo, porque hay un diálogo con una entidad distinta que él dice que no toca las realidades de la contemporaneidad, sino que toca unas realidades mucho más trascendentales, que son las del espíritu de las profundidades. Pero va más claro, Elena, te ayuda lo que estamos hablando. No, yo, Elena. Okay. Elena se salió. No, está allí, pero no tiene el micrófono apagado. Yo creo sí.
Sí, Ajá. claro que me ayuda. Dentro de Ok. todo las oscuridades, me explico, que no hay nada tan claro. Claro, no, Pero sí, claro. recuerdo que además en la anterior sesión que yo estuve, hablamos de esto, ¿no? De lo que le llega a Jung, ¿verdad? Y es cuando regresa nuevamente a Suiza, ¿verdad? Creo recordar que eso fue hace 2 meses, porque en la última no estuve. Ok. Bueno, seguimos. Ah, Si no hay Pablo, otra pregunta. o Ajá. sea, en relación a lo que tú estabas diciendo anteriormente, Pablo, ¿no? Que qué difícil es cuando uno como terapeuta tiene que lidiar con un paciente que está acostumbrado a racionalizarlo todo y te demanda respuesta, te demanda resultado, inclusive te quiere decir en cuánto tiempo vamos a solucionar esto. O sea, es difícil, ¿no? Sí, 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 pero uno tiene que estar muy claro en eso. Si estamos hablando de psicología junguiana, psicología profunda, lo que nos interesa es ir a ese nivel de la relación. Y bueno, sí, yo también pienso que muchos pacientes pues, se pueden favorecer de un proceso psicoterapéutico hasta cierto punto y después se van. Y eso Y también después es se válido, va, ¿no? claro, claro, claro. Eso también es válido. Claro, y depende, como dices tú, de la habilidad del terapeuta, ¿no? De trabajar Claro, como indireccionalmente para que él se vaya como que familiarizando con otros aspectos de su psiquismo, de su claro, psique. correcto. Por eso que decía Reina, ¿no? De todo ese mundo irracional, que no es tan fácil, Exacto. no es nada fácil. No es nada fácil, pero cuando algunos pacientes descubren eso, es como que es bueno, es positivo, es maravilloso, ¿no? Pero peligroso, ahí es donde lo puede agarrar el ego, eso es lo que estábamos Ok, diciendo antes. ok, Pero muy delicado, muy muy delicado. delicado. Yo siento Es que que Rafael usaba una fórmula que era muy buena, que como él decía, pues yo me tiro al piso. O sea, cuando alguien trataba de inflar esa cosa, él te decía, bueno, sí, pero yo no me acuerdo una vez, creo que le hablé de una rabia mía, ¿verdad? Bueno, todos podemos ser furiosos, chicos. Me dijo. ¿Cómo decir? Mira, si hablamos de eso, podemos hablar de eso. O sea, como siempre evitando, y él usaba mucho esa estrategia, ¿no? De cualquiera, o si le pasaba con él, pues si alguien se refería a él, bueno, maestro, usted, yo como usted le da, no, yo no te puedo ver. En esas condiciones no te puedo ver. Un poco tumbando ese ego, pues, y tratando de que hablaran desde otro nivel. Él Bueno, era, sí, eso. también es interesante eso que dice Elvisa, es también tener un acercamiento de cuáles son las funciones primarias del paciente que tenemos delante, que también desde ahí influye cómo se va llevando el proceso analítico, si es pensamiento, si es psíquico, sentimiento, intuitivo, sensoperceptivo, que lo que se busca es justamente que vaya desarrollando estas funciones inferiores en el proceso de ir descubriendo que tiene otras vías de acercarse que no sea la racional, por ejemplo, si es la que prevalece. Sí, que Sandasani dice aquí la hermenéutica. Bueno, yo siento que López diría la hermética, más en términos de él, ¿no? Cómo era lo hermético en él, que era capaz de, bueno, de colarse, teniendo claro eso que dice Carolina, ¿no? Porque también lo que te sirve para un paciente no te sirve para el otro, que eso también hay que tenerlo claro. Bueno, relacionado justamente la hermenéutica y Hermes, de lo que estábamos hablando la última vez en psicoterapia, Reina, con Magalia trabajando ¿cómo se llama? Los borradores de López sobre Hermes, ¿verdad? El peso importante que le daba Rafael
a la presencia de Hermes en el proceso analítico. Cómo esquivar, cómo entrar por otras vías, esa indireccionalidad hermética para poder ayudar a movilizar esa psique. Bueno, sin Rafael reglas. siempre, sí, Rafael siempre hablaba pues sin regla, hablaba de eso, pues otras vías, las indirecciones, las repercusiones, o sea, como decir algo que tú sabes que después vas a recoger como, con un efecto de repercusión. Siempre hablaba de eso. Y la emoción. Quiere decir, si no sucede algo emocional, va a ser muy complejo, muy difícil. Lo que pasa es que cada quien torea como es, como diría Rafael, ¿no? Yo estaba acordándome de las imágenes que él daba, ¿no? Cómo va un sinking type a la playa. Entonces sienta bajo la palmera con el librito. El otro se tiraba como perro en la arena. Es que, verdad, esas imágenes eran buenísimas. Porque Excelente. entonces, bueno, cada quien torea como es. Yo no puedo torear como Belmonte, ¿verdad? Si soy Manolete. No, correcto. Pero Elena, si toreas, está tu cuerpo ahí, porque nadie se mete. Toreamos, pero cada quien tendrá que ver cómo torea y que no lo agarre el toro, ¿no? Sí, el arte es torear. Sí, el arte es torear. Ahora, como salgamos de la corrida, ya es otra cosa. En pánico también. También, a veces en pánico, sí. Bueno, seguimos. La vívida descripción de las vicisitudes del estado de semejanza a Dios puede tomarse como una representación de algunos de los estados afectivos de Jung durante su autoexperimentación. La noción de la diferenciación de la persona y su análisis corresponde a las primeras entradas del libro 2, donde Jung distinguió, se diferenció de su papel y logro e intentó reconectarse con su alma. Esto me recuerda hoy Cadenas, después que había todo un homenaje y lo aplaudimos, terminó leyendo el poema Fracaso, que me pareció una cosa hermosa y muy de él además, porque si alguien se cuida de eso también es Cadenas, ¿no? La liberación de fantasías mitológicas es precisamente lo que siguió en su caso. Y el tratamiento hermenéutico de la fantasía creativa fue lo que presentó en la capa 2 del Liber Novus. La diferenciación del inconsciente personal e impersonal proporcionó una comprensión teórica de sus fantasías mitológicas. Sugiere que no las veía como derivadas de su inconsciente personal, sino de su psique colectiva heredada. Si es así, sus fantasías provenían de una capa de la psique que era una herencia humana colectiva. No eran simplemente idiosincrásicos o arbitrarios. Ahora, todo lo que eso también pudo haber representado, ¿no? Empezar a hablar de eso en ese contexto, no solo por el espíritu de la época, sino el espíritu de la época del psicoanálisis de aquel momento, que era tremendamente freudiano, pues, muy de esa tendencia. O sea, lo que puede haber significado además a nivel personal, tener que hablar de otros niveles que eran impensables en ese momento para las teorías psicológicas freudianas, ¿no? En octubre del mismo año, Jung presentó 2 charlas al Club Psicológico sobre adaptación e individuación.
La primera se tituló Adaptación. El proceso tomó dos formas, o tomaba dos formas. Adaptación a las condiciones externas e internas. Se entendía que interno designaba al inconsciente. La adaptación al interior condujo a la demanda de individuación que era contraria a la adaptación a los demás. La respuesta a esta demanda y la correspondiente ruptura con la conformidad condujeron a una trágica culpa que requirió expiación y exigió una nueva función colectiva. Esto se debía a que el individuo tenía que producir valores que pudieran servir como sustituto de su ausencia de la sociedad. Estos nuevos valores permitieron la reparación del colectivo. La individuación era para unos pocos. Aquellos que no sean lo suficientemente creativos deben restablecer la conformidad colectiva como una sociedad. El individuo no solo tenía que crear nuevos valores, sino tenía que crear valores socialmente reconocibles, ya que la sociedad tenía derecho a esperar valores realizables. Esto me parece más una disertación de Samdasani allí sobre lo que pudiera, como una necesidad, me parece a mí, ¿no? Pues que yo lo diferencio de que Jung tratara de construir en un lenguaje contemporáneo lo que él había obtenido en su experiencia, distinto a esto, ¿no? A lo que está diciendo aquí, me parece. Porque... Ahí cita el Collected Works 18. Estoy silenciada. Ajá. Sí, cuando termina la frase, él tenía que reconocer los valores sociales, ¿no? Como sociedad. Y tenía el derecho a esperar o a tener la expectativa de valores realizables. Él lo pone como en el tomo 18 de Jung, Collected Works. Sí, debe ser una reflexión de que cómo lidias tú entonces con el colectivo, ¿no? Una vez que estás tan profundamente como se individualizó él, porque él se metió, y entonces cómo transmitir eso a que haya más son como serían valores. Dígame ahorita con la guerra que estamos viviendo, me pregunto, lo que está saliendo, ¿no? Sí, yo siento que sí, que hay una necesidad de hacer eso, de hacer eso legible para todos, y que yo creo que esa era una necesidad de Jung, y creo que a pesar de lo difícil que puede ser y del tiempo que uno necesita para asimilar lo junguiano, él lo hizo, ¿no? Y lo hizo, pero no porque creara nuevos valores. Ahí es donde siento que me crea una cierta duda eso a mí, pero sino más bien porque lograr transmitir de manera lo más comprensible posible lo que él estaba describiendo. Yo creo que sigue siendo difícil. Sigue siendo difícil. Pero no porque se creen nuevos valores. Creo que eso es otra cosa, ¿no? O no sé si es que tiene que ver con la traducción o detalles más de otro tipo allí, ¿no? Yo lo entiendo un poco lo que está sucediendo ahorita, Pablo. Por ejemplo, nos confrontamos con los valores de la guerra ahorita. Yo me lo estoy planteando. El mundo occidental no quiere esta guerra, pero igual hay una cantidad de leyes afuera, ¿no?, que han permitido que haya democracia. Entonces, yo creo que es como, porque acuérdate que él se fue muy profundo.
hay ciertos valores. Yo que viví en Suiza, el pueblo suizo respeta muchas cosas tradicionales. Ha tenido así. Fue principios del siglo XX, ¿no? O sea que sí hay, que tú te puedes individualizar, pero tú tienes que tener cierto respeto a la afuera. Lo que pasa Siempre. es que cuando no hay individualidad, es una sobreadaptación o una indiferencia. Venezuela ahorita, a mí, yo siento que estamos en una sociedad que, mira, casi no consigues el valor que diga por el otro. Un país que está acabando la educación. ¿Quién maneja que tú no haya colegios para los pobres? O sea, hay valores sociales que se pierden en una sociedad. Nosotros lo estamos viviendo. Sí, es verdad. Tenían una estructura de valores reales, pero claro, la individualidad tiene que traer algo creativo, que sería la parte original que trajo Jung. Porque con la religión él confronta a la religión cristiana. Él ahí tiene una confrontación con su padre. Él no se quedó Claro, igualito. no, yo creo que sí, ese es su proceso interno. Lo que digo yo, por ejemplo, yo entiendo claramente eso. Si yo tengo, para yo respetar mi propia individualidad, tengo que saber vivir con el otro también. Claro. Entonces, para mí eso no tiene discusión. Pues si yo para entender mis propias rarezas, mis propias irracionalidades y vivir con ellas en paz, también tengo que saber vivir con el medio que me rodea. Eso para mí es esencial, ¿no? Que pueda darse eso. Pero eso no quiere decir que yo crea nuevos valores en ese sentido. Porque el otro extremo es una sobreadaptación, donde no hay individualidad, lo que hay es una fusión con eso, una identificación y no hay más nada. Ahí no hay individualidad. Sí, aquí dice así. No solo tiene el individuo que crear nuevos valores, sino también tienen que ser valores socialmente reconocibles. ¿verdad? Claro. Y realizables. Claro, no, ahora, sí. Ok. Así es. Yo lo entiendo, Pablo, como en ese proceso de individuación desarrollar una propia ética personal. O sea, en ese camino de individuación y de diferenciación con el colectivo, uno tiene que desarrollar su propia ética. Entonces se pudiera entender como unos nuevos valores, pero no es que es diferente, sino quizás diferente con respecto a lo que has traído y cómo acorde a como articulado contigo, pues, ¿no? Así lo Claro. veo yo un poco. Y esa ética, yo creo que ese inconsciente tiene su propia ética. Pero ese es un temita que puede ser muy delicado de discutir, que no puede mandar para otro lado. Pero ese inconsciente tiene su propia ética. Como Pablo, ¿tú te acuerdas lo que López decía? Él que no tenía persona. Yo estoy asociando aquí López, no tengo persona. Y contaba lo que hizo el Instituto de Jung, que habló de su pueblo, de los piratas, porque no tenía currículum, ¿no? Entonces yo lo interpreto así. La persona es la máscara y esa generalmente está pegado a todo lo social aceptable, el deber ser. Sí. Claro, si ya tenemos unión con la interioridad y los arquetipos, va a haber una amplitud distinta, obviamente. Correcto. Obviamente. Que tú serás como eres. Para nosotros López era un ser, como tú dices, salías de ahí y no sabías qué había hecho él. Uno no podía tener expectativas en esa terapia, porque no era racional. Claro. Entonces hay muy racionales también, ¿no? Que tienen las sociedades y que ya no están funcionando tampoco algunos. Claro. Eso nos pone como en conexión, ¿no? Con nosotros mismos. Sí.
No sé, Sí, a mí- sí, yo sí creo que cuando se empieza a dar esa amplificación, pues uno tiene que estar muy consciente porque es disruptiva, va a ser disruptiva y que tú tienes que hacer desde ti esfuerzos para que para que puedas relacionarte con el mundo también en términos aceptables por ti y por los otros. Porque leído en términos de la situación de Jung, esto sugiere que su ruptura con la conformidad social para perseguir su individuación lo había llevado a la opinión de que tenía que producir valores socialmente realizables como una expiación. Bueno, su autoexperimentación tuvo que resultar en un trabajo que presentaba nuevos valores de una manera socialmente reconocible. Esto lo llevó a un dilema. La forma en que Jung encarnó estos nuevos valores en el Liber Novus serían socialmente aceptables y reconocibles. Pregunta. Se pregunta él, ¿no? Sí, aquí aparece yo no sé si es que el término, por ejemplo, el término expiación aquí no me gusta. O sea, no me suena como muy dentro de la línea, como si, porque estás hablando como que, bueno, cometiste un pecado y tienes que expiarlo, algo así. Entonces no me suena, yo no sé a ustedes, pero a mí no, Sí, no no suena me como resulta de, tan, no suena como de él, no, ¿verdad? No no suena. suena como de Jung. No, en lo Más bien, absoluto. yo lo que entiendo sí que Jung con eso que tenía hizo un gran esfuerzo por hacerlo leíble, legible y poder compartirlo con otros y que además lo aceptaran, ¿no? Pero no me parece porque que ese término, por lo menos a mí. Tú sabes que lees eso, Pablo. Bueno, yo, perdón que interrumpa, pero Dale, me dale, hiciste dale. pensar en algún momento, estuvieron buscando profesores en la Católica para supervisar a unos estudiantes de posgrado, ¿no? Y bueno, yo por supuesto recomendé a mis amigas junguianas, y hubo cierta resistencia, ¿ok? Porque está asociado con lo brujil. No había resistencia conmigo porque, bueno, yo había sido profesora en la Católica, me conocían, ¿no? Entonces, Claro. es como que la sensación es como que uno tiene que espiar una cumpa, porque es un estilo de pensamiento y una metodología muy particular que solo cuando uno entra en ella, fíjate, tú lo dijiste ahora, con lo difícil que es comprender lo junguiano, cuando yo te lo escuché aquí me dio así como un respiro. Yo esto no me atrevo ni a preguntar porque digo, se supone que yo soy analista y debo saber, y no sé, ¿entiendes? Entonces es una Gracias cosa a como Dios. gracias a Dios, pero es una cosa como tan compleja que yo creo que es importante y es como expiar, porque esa es la sensación quizá que es todo lo que él estaba planteando, porque tú has estado hablando de eso, bueno, y hay que ubicarse en el contexto histórico, donde Freud Sí, tenía claro. tanto peso. Entonces, de verdad era como una expiación. Quizás no es la palabra que él utilizaría, pero de alguna manera quizás a eso se refiere un poco, ¿no? Tal vez yo tengo ahí, y los que conocimos a López de cerca, pero a lo mejor piensan como yo, tal vez que tenemos esa influencia. López jamás hablaría de expiación, hablaría de Hermes, hablaría de indirecciones, hablaría de una cantidad de cosas, pero no en esos términos, no en términos de expiación. Y no había tipo más raro que Rafael, un tipo muy particular, además. Pero creo que más bien, por eso, en este caso y con esos términos, pero creo que lo esencial ahí es quedarnos con que, bueno, Jung estaba haciendo un esfuerzo porque su material, que además venía de un trabajo muy particular de autoexperimentación, tuviera alguna representatividad y alguna presencia en el mundo
psicológico de la época. Creo que con eso es lo que yo me quedaría, ¿no? Y es que la palabra expiación tiene una connotación religiosa de pagar por una culpa, por un pecado. A mí me suena Claro. lo que me hablaba el cura de cuando yo era pequeña, ¿verdad? Iba a hacer la comunión, una cosa así. Hay que expiar Sí. por el pecado, por la... Uy, ¿no? Suena así que Bueno, no encaja. ¿No? Pero acuérdate que Rafael sí decía que nuestro gran problema, porque venimos del monoteísmo, es la culpa. Y es cuando la hay culpa. culpa, expiación para Expiación habla de culpa, ¿no? Sobre todo. pegadito, pegadito. Eso ya era una transgresión al cristianismo, al monoteísmo. Sí, yo- sí. Y eso es una cosa cultural nuestra, pues es una parte de nuestra ansiedad cultural, como decía él, Ajá. que tiene que ver con eso, pues. Y él asociaba esa culpa precisamente, lo asociaba a lo monoteísta, pues. Ansiedad cultural está muy bien explicado eso. En Sí, ansiedad cultural. Bueno, sin embargo, el mismo Sí. cristianismo te da la solución a la culpa, que es que puedes expiarla. Se puede expiar. De hecho, por ejemplo, la Sagrada Familia es un templo expiatorio y por eso es que no lo han terminado, porque el dinero con el que se tiene que construir es dinero de expiación. No puede ser cualquier millonario que venga y dé todo el dinero para terminarlo de una vez. Es un templo expiatorio. Entonces, bueno, hay formas de expiar culpa. Es interesante. Malo es que a Sí, uno pero te plantea una cosa que siempre está. Siempre vas a tener que expiar. No, una vez que expías el pecado, ya estás listo. Te salvaste. No. Lo expiaste bien expiado. Si lo Pero hiciste bien. yo creo que además, y el pecado original cuando lo expías, siempre, estás muy asociado a eso. Si me permiten un Hay minuto, una cosa, uno de los temas con la culpa es que no resarce el pecado o lo acontecido, pues, No. ¿verdad? claro. Y la culpa depende es de el que te va a exculpar, no de ti mismo, ¿no? Lo más cercano que uno puede estar en ese sentido es el acto de contrición, pero lo veo difícil. Eso no se aproxima mucho a los planteamientos de Jung por nada, ¿no? Y yo siento, y López lo explica muy bien también en Emociones, una lista, Sí, cuando habla de la culpa y ¿cómo se llama? De la vergüenza y culpa, cuando habla de vergüenza. O sea, ahí lo explica muy bien también. Pero bueno, son temas que van a ser temas de motivos de nuestras discusiones siempre. Claro, porque la culpa es algo heredado culturalmente, no es psíquico. Ajá. Y viene del complejo monoteísta, pues de lo que implica el monoteísmo en ese sentido. Entonces se Eso es lo que dice Rafael. convierte en un lastre. Sí. Lo que pasa es que, bueno, algunos vieron ese proceso y todavía lo ven como el proceso de vergüenza a culpa, como un proceso de desarrollo donde hay más individualidad, porque hay la posibilidad de la culpa del individuo. Pero como lo plantea Rafael, no, precisamente él no lo ve, él lo ve más bien como un complejo, como decía Reina, asociado al complejo monoteísta del cristianismo. Exacto. y más una religión que también él lo tocaba, que no está viva ya. Y ahorita Sí. realmente, como en el siglo XVI, no somos nosotros. Entonces, ahí, pues bueno, saber que está ahí. Eso es parte del trabajo de Jung. Es que Jung se metió, pues, figuras de hijo de un pastor, nieto de un pastor,
a poder confrontar esa programación, porque es una programación y pecado, ¿no? Entonces, Y bueno, y además de acercarse a lo religioso como psíquico, que yo siento que una de las cosas de Jung que faltaría por desarrollarse mucho más, que es atreverse a ver lo religioso como un fenómeno psíquico, que creo que es otra cosa, pues ahí también. Gigerich Bueno. dijo, Gigerich, el alemán, no sé si lo han leído, es muy fuerte, pero él dice que Jung hizo una religión. Cuando en el libro de Job, Jung saca el diablo, es el self. Él nos vio una manera de un religare en el trabajo junguiano. Y él se lo dice. O sea, si tú haces ese trabajo, ya tú estás con un espíritu. Pero lo que pasa es que la religión dogmática impuesta es otra cosa. ¿Verdad? Y Jung se salió de ahí también. Sí, claro. No es ateísmo. Bueno, seguimos. Esto es bonito leerlo así, porque de verdad no es así, tralala, no es una novela. Es realmente nosotros metidos aquí. ¿Ah? En 1916, ¿te imaginas cómo sería eso? Esas culpas, ¿no? No, yo les agradezco mucho que me acompañen, porque siempre dije que leer esto solo sí. Claro. No es lo mismo, pues, no es lo mismo. Bueno, la segunda charla fue individuación y colectividad. Jung argumentó que estos dos estados eran un par de opuestos relacionados por la culpa. La sociedad exigía imitación. El análisis, a través de la imitación, el paciente aprende. Aquí tengo, si me ayudan un poquito, porque creo que tengo un lío con la traducción aquí. A través de la imitación, el paciente aprende la acción individual, sería, porque reactiva sus propios valores. Quizás Reina está hablando, pero tiene apagado el micrófono. Reina, tienes apagado el micrófono. Sí, a través de lo que tú tradujiste, a través de la imitación el paciente aprende individuación, individual, o sea, o individual. Ah, claro. Porque reactiva sus propios valores. Bueno, yo entiendo esto que es arquetipal. Si yo me encuentro arquetipalmente con Hermes, que me da permiso de que puedo ser pícara y no importa meter mentiras. O sea, yo sí creo que este es un proceso psíquico. El poder tener propios valores es ya salirse del colectivo y ser tú realmente y defender, ¿no? Tus propias ideas también. Bueno, yo pienso que todo aprendizaje comienza con una imitación. Claro. Con una imitación a tus maestros, a los que tú ves que lo hacen como tú esperas. Y eso es lo que te da la posibilidad después de ser tú también. Y eso es arquetipal, esa es la enseñanza del maestro y el alumno, la vieja enseñanza del maestro y el alumno. Eso es arquetipal, que empieza por una imitación al maestro y poco a poco se va dando la diferenciación también. Así lo entiendo yo. Sí. A través de la imitación el paciente aprende la individuación porque reactiva sus propios valores. Es posible leer esto como un comentario sobre el papel de la imitación en el tratamiento analítico de aquellos de sus pacientes a quienes Jung había alentado a embarcarse en procesos similares de desarrollo.
La afirmación de que este proceso evocaba los valores preexistentes del paciente era contraria a la acusación de sugestión. En noviembre, mientras estaba en el servicio militar en Herisau, Jung escribió un artículo llamado La función trascendente. Describió el método de provocar y desarrollar fantasías que más tarde denominó imaginación activa, y explicó su lógica terapéutica en el lenguaje psicológico. Sorprendentemente, no hay ninguna indicación en el de la exploración cosmológica, metafísica y teológica más amplia con la que él mismo estaba comprometido. Señaló que un problema crítico al que se enfrentaba el análisis era el hecho de que la nueva actitud obtenida de él posteriormente se había vuelto obsoleta. Se necesitaban materiales inconscientes para complementar la actitud consciente y para corregir su unilateralidad. Pero como la tensión energética era baja en el sueño, los sueños eran expresiones inferiores de contenidos inconscientes. Por lo tanto, había que recurrir a otra fuente, a saber, fantasías espontáneas. Hay pocos sueños anotados en los libros negros. Un libro de sueños recientemente recuperado contiene una serie de sueños de 1917 a 1925. La comparación cercana de ella con los libros negros indica que la imaginación activa de Jung no se derivaba directamente de sus sueños y que estos dos eran generalmente corrientes independientes. Aquí se plantea también como ese reto que tiene uno como terapeuta, que a mí particularmente siempre me ha preocupado, y una vez traté de escribir algo de eso, es cómo acceder a las imágenes cuando no hay muchos sueños, cuando los pacientes no te cuentan muchos sueños, que son la mayoría, no todos los pacientes te traen muchos sueños. Y creo que él lo dice después, y yo creo que Rafael era un maestro en eso, que era en la retórica que lleva a uno como paciente a la consulta. Y a través de esa retórica extraer los elementos arquetipales que la propia retórica del paciente trae. Jung describió su técnica para inducir fantasías espontáneas. El entrenamiento consiste, en primer lugar, en ejercicios sistemáticos para eliminar la tensión crítica, produciendo así un vacío en la conciencia. Uno comienza concentrándose en un estado de ánimo particular e intentando ser lo más consciente posible de todas las fantasías y asociaciones que surgen en relación con él. El objetivo es permitir el juego libre de fantasía, pero sin apartarse del efecto inicial en un proceso libre asociativo. Esto condujo a una expresión concreta o simbólica del estado de ánimo, que tuvo el resultado de acercar el afecto a la conciencia, haciéndola así más comprensible. El mero hecho de hacer esto podría tener un efecto vitalizador. Las personas pueden dibujar, pintar o esculpir dependiendo de sus propensiones. ¿Qué les parece eso? Yo utilizo mucho el recurso del dibujo, así sea con pacientes adultos, cuando siento esa necesidad. Me parece que es importante, ¿no? O igual que el uso de la caja arena, incluso
bueno, vuelvo con Michael Conforti, pero Michael Conforti habla de tomar en cuenta los derivados del paciente. Y cuando él habla de los derivados del paciente, habla de esos cuentos que el paciente expresa en la vida cotidiana, pero que está diciendo muchas cosas, ¿no? Que si uno mira bien ese hilo conductor, puede también como hallar como esa voz de la psique, ¿no? Pero me gustó mucho eso que leíste ahorita, Pablo, de que a veces uno siente como un estancamiento y siente como una necesidad de buscar otro recurso. Claro. Entonces, y el paciente a veces no trae sueños. Entonces, bueno, hay que utilizar como otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, Alan Mueller, él trabaja con llevar al paciente a estado de relajación y un poco desde la propia respiración llevar al paciente a conectarse con una imagen o con un dolor en el cuerpo, un ejercicio que puede parecer un poco gestáltico, pero nuevamente es como bajar el nivel de conciencia para llegar a eso y ver qué fantasías emergen. Porque lo que invita al paciente es a ver qué fantasías emergen en ese estado más bajo de conciencia. Entonces, bueno, al final es una imaginación activa, ¿no? Al final es una imaginación activa. Y al final el objetivo es ese, ¿no? Que diferente a lo que diferente y parecido a la Asociación Libre Psicoanalítica, ¿no? Pero al final es eso, pues. Es rescatar como esos elementos pues, en el discurso, en las imágenes que te trae, en la relajación, en el feeling del paciente, en el afecto que predomina, todos esos elementos que están conectados con ese inconsciente. Fíjense que dice que los tipos visuales deben concentrarse en la expectativa de que se producirá una imagen interna. Como regla general, tal imagen de fantasía realmente aparecerá, tal vez hipnagógicamente, y debe anotarse cuidadosamente por escrito. Los tipos audioverbales suelen escuchar palabras internas, tal vez meros fragmentos u oraciones aparentemente sin sentido para empezar. Otros en esos momentos simplemente escuchan sus otras voces. Todavía más raro, pero igualmente valioso, es la escritura automática directa o con la planchette. Que no sé a qué se refiere ahí con la planchette. ¿Alguien sabe qué significa eso? Una tabla, parece que era una tabla y ellos podían hacer cosas ahí. En esos años, lo que yo he oído, que los pacientes de Jung vivían en el Borolac Hotel, porque acuérdate que la mayoría eran extranjeros. Por cierto, sí. salió la vida de Dick Rockefeller en un post, no sé, 3 horas. Es interesantísimo. Si quieres, yo se lo veo. Sí, me encantaría. Instituto Jung de Chicago. Y ellos entraban y salían. Me parece que había unas mesas con tablas, porque esa fue una época, bueno, si vemos los dibujos de Jung, ahí todo el mundo dibujaba, porque Jung dibujaba. Sí. Y había esa cosa de meterte en lo creativo, era como que favorecía algo creativo, bordados, una cosa que era todo el día, porque si esta Rockefeller se fue 8 años, vivió en ese hotel, y se veía con Jung a veces 2 veces diarias. Entonces era distinta la vida, no, por supuesto era otro tiempo, pero sí usó muchas cosas que quizás hacen, como Yoconda también trabaja con niños. Yo por lo menos la caja de arena con Vesna la usé para mí y me acuerdo que hubo 2 o 3 trabajos que fueron muy significativos. Yo no la tengo con los pacientes, pero Vesna la usaba. Sí, mucho. Karin la usa y hay otros que la usan también. O la usaban, no sé. Yo me imagino que eso es utilizar todos los recursos que tenga el paciente, expresivo, ¿verdad? Por lo que uno pueda acceder, ¿verdad? A él, ¿verdad? Cualquiera. O sea, bueno, Rafael. Desde cocinar unos garbanzos con bacalao a yo que sé, a pintar algo.
Exacto. Yo iba para allá. Rafael estuvo manejando el taller de pintura mucho tiempo en Zurich y el de baile, porque él bailaba. Él siempre describía que bailar era como, y hablaba de una paciente que era una catatónica, que él la sacaba a bailar y para él esa era como una radiografía, porque Claro. ella sentía que en esa mujer había un motor encendido, pues un Rolls Royce, decía, encendido mientras bailaba. Y otra cosa que hizo, él salía al campo con los pacientes. Yo lamento, yo en mi posgrado en el hospital militar, yo hice eso muchas veces. Yo salía cada 15 días, llevaba a los pacientes a los campos a jugar, jugamos béisbol. Y recuerdo, lamento que en esa época no sabía lo que sé ahora, pero recuerdo que uno de los pacientes más psicóticos era el mejor jugador del equipo de béisbol. Y él llegaba y cuando nos tocaba jugar, bateaba durísimo y corría. Y el pobre estaba, pero muy mal, era un paciente crónico. Pero eso también. Son vías de acceso, ¿no? Son vías de acceso. Son vías de acceso, esa convivencia desde otro lugar con los pacientes. Ajá, ajá. No sé si alguien ha tratado de hacer escritura automática. Está bien. Pero la escritura automática prácticamente tú tienes que entrar como en un trance personal. Judith lo hizo. Judith Merenfeld. Mira, quería mostrarles esto. Que esto es un libro con la recopilación de todos los escritos de Jung sobre imaginación activa. No sé si está en español. Bueno. En inglés está. La editora es Joan Chodorow, que es con quien yo he trabajado en los talleres precongresos de imaginación activa en movimiento corporal. Entonces aquí están seleccionados todos los textos de Jung sobre imaginación activa. Qué bueno. Qué maravilla, qué bueno. Qué buen dato, gracias, Mario. A la orden. Princeton. Tiene que entrar el cuerpo, Margarita, por favor, ese es eso. Eso no estaba en el 1920. Mira, espérate. No, pero es que ven acá. Claro. Bueno, es que estoy escribiendo un artículo que va para una investigación sobre imaginación activa en la IAP, que habla casualmente de esta etapa de Jung y cómo esta confrontación con el inconsciente y, ¿cómo lo llamas tú? Esta autoexperimentación que él tuvo repercusión en los analistas y sus pacientes, las personas que lo rodeaban. Y conocen el caso de Tina Keller, que Jung la dejó de ver y entonces ella se empezó a tratar con Tony Wolff. Y en 1925 ella fue la primera persona que se expresó corporalmente dentro del análisis para expresar unas emociones que las palabras no le servían para hacerlo. Entonces, esa fue la primera vez que se utilizó el cuerpo en el análisis junguiano como una forma de imaginación activa, como una vía para la imaginación activa. Claro. Qué bueno, qué bueno. Tenemos que ver cuáles son nuestras vías, las de todos. Vaya, de repente te vas a lanzar a una plaza. Me voy para Ronda, que lo tengo al lado. Como te gustan tanto los toros, no me extrañaría. Claro. Bueno, Sí. Una vez que estas fantasías han sido producidas y encadenadas, dos enfoques son posibles: la formulación creativa y la comprensión. Cada uno necesita al otro y ambos son necesarios para producir la función trascendente que surge de la unión de contenidos conscientes e inconscientes. Para algunas personas, señaló Jung, era simple anotar
notar la otra voz por escrito y responderla desde el punto de vista del ego. Es exactamente como si se estuviera produciendo un diálogo entre dos seres humanos. El diálogo conduce a la creación de la función trascendente. Lo que resulta es una ampliación de la conciencia. Esto es típico en Gestalt. En Gestalt se trabaja mucho a ese nivel. Sus descripciones del uso de diálogos internos y los medios para evocar fantasías en un estado de vigilia coincide con su empresa en los libros negros. La interacción de la formulación creativa y la comprensión corresponde a su trabajo del Liber Novus, que contiene ambos elementos. Bueno, faltan 6 minutos para las 11:30. Yo que preferiría no abrir otro, sino quedarnos ahí e iniciar la próxima desde allí, ¿les parece? Bien. ¿Alguna observación, alguna pregunta? Es de Jung ahí. Entonces quedamos ¿Un aquí. comentario? Bueno, yo tengo un comentario, pero que no sé si está relacionado con lo último que dijiste y que es una de las cosas que aparecen en uno de estos recopilaciones que están aquí, que es que Jung, en la imaginación activa, él diferencia entre el objetivo estético de conectarse con el inconsciente, ¿verdad? En cuyo caso son los pintores, los escritores, o sea, todas las actividades creativas tienen una finalidad estética o comunicacional, porque el artista quiere Mostrar su comunicar arte. algo, ¿no? Y mostrarlo de una forma estética, sea cual sea esta estética. Puede ser una estética grotesca, pero el hecho es que hay un elemento estético que es muy importante. En cambio, dentro de la psicoterapia, el objetivo de la imaginación activa no es la creación de arte o de belleza, sino la creación de personalidad. Es decir, no importa si tú dibujas bien o mal, o si tú bailas bien o mal, o si escribes bien o mal, porque no hay una forma correcta y una incorrecta de hacerlo. Es como tú conectas con tu inconsciente y cómo el inconsciente se expresa, poniendo todos los elementos de la conciencia a favor de la expresión del inconsciente. Entonces, Claro. Él dice allí que uno tiene que estar claro de que el objetivo no es estético, sino de creación de la personalidad y que todo tiene que ir apoyando este intento, por más que al principio pareciera ridículo o sin sentido o de muy poca importancia, cualquiera de las cosas que va generando la psique. Eso incluso lo vamos a ver más adelante por la experiencia personal de Jung con sus propios cuadros y de la paciente sí. que lo quiere. Ahí lo vamos a ver ese proceso, Buenísimo. cómo ocurrió allí. Sí. Okay. Chévere. Ahí Rafael creo que también dejó sus propios cuadros, ¿no? Yo vivo Claro, en Casa de Esperanza, claro. por cierto. Sí, Sí. y estéticamente muy buenos también, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo se llama? Hicimos una exposición cuando le hicimos un homenaje con todos sus cuadros. Sí. Ah, qué bueno. Me Una alegra cosa. que estén repartidos entre la mayoría de vosotros, me imagino. Sí, yo tengo, nosotros tenemos. Sí. Chévere Bueno, el comentario que hiciste, Margarita. Estuvo buenísimo eso que dijiste al final. ¿Qué? No, que eso que dijiste al final estuvo muy Ok. muy Bueno, tú sabes esclarecedor. que yo Pues, me dedico a eso. estuvo esclarecedor, o sea, estuvo bien. Sí, bueno, tengo años estudiando. Gracias, Luisa, gracias. Yo tengo 3 libros, tres cuadros de López. Ah, qué bueno. Ah, Qué bueno, ok. 3. Veo varios. Reina, yo tengo ¿tú no uno tienes, solo. Reina? Yo tengo uno solo. Yo tengo Yo uno. ninguno, ¿qué tal? Yo ninguno.
Bueno, tengo mi memoria de Rafael, que es todo un cuadro, pues. Que es todo un cuadro. Yo también tengo 3. Uno de ellos, Marga, nos los regaló López en reconocimiento a lo que hicimos en Filas de Mariche, en ese encuentro de Rafael con todos los que estábamos en ese momento. Y los tenéis en Venezuela, Pablo y Carolina. Sí, en Venezuela. Como tantas cosas que tenemos por allá, yo casi todo, pues. Yo no sé si si Otto compró, pero la exposición sí la hizo, estábamos en el homenaje. ¿Tú tienes, Reina? Reina, ¿tú tienes algo? Bueno, todo el grupo de San Cristóbal estuvo en ese encuentro. Yo no sé dónde andaría. Muchos recuerdos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Muy Pablo, grato. a Reina, Margarita, Carolina, a todos. Gracias a todos. Igualmente. Gracias. Bueno, hasta luego. Sí. A ti, Luis. Hasta luego, Chao. muchas Gracias, gracias. Pablo. Gracias.